Hola, bienvenidos a Control Estadístico de Procesos. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a nuestra Cátedra de Control Estadístico de Procesos. En lo que respecta al núcleo temático 1 y 2, mi nombre es Oswald Carvajal y les doy la bienvenida. Una breve reseña sobre mi persona. Soy ingeniero industrial, mención producción y sistemas, magíster en administración de empresas, mención finanzas, magíster centenario en investigación de operaciones, programa avanzado de gerencia PAC 54, licenciado en psicología, profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello y de nuestra prestigiosa universidad que hoy nos envuelve acá en esta clase, la Universidad Bicentenaria de Aragua. Bienvenidos nuevamente. El video está compuesto en dos partes. Una primera parte que vamos a hablar sobre la unidad temática 1 de calidad, que es un elemento más que todo de corte teórico. Y la segunda parte que hablaremos de la unidad temática número 2. En esta primera parte hablaremos del plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada y la unidad temática 1 que trata el tema de la calidad. El plan de evaluación del curso ya lo tienen en su sistema. Está conformado por dos actividades síncronas. Estamos en la primera de ellas. La próxima semana tendremos nuestra actividad síncrona número 2. Y tenemos dos actividades sumativas. La primera de ellas es un ensayo en el cual aplicaremos como instrumento de evaluación la rúbrica y vale el 50% de la nota. La segunda tarea es de muestra como aprendizaje el desarrollo de un cuestionario que se evalúa a través de un registro de observación y vale el otro 50% de la nota. Esta tarea debe ser entregada, como veremos más adelante, máximo el 1 de julio. En esta parte o en esta pantalla, lo tienen disponible en su sistema, tenemos la bibliografía recomendada. Está conformado por estos grupos de libros que pueden bajar a través del sistema o de la internet. Recomendación, por favor, utilicen fuentes que tengan que ver con el área de control de estadística de proceso o con el área de estadística. No utilicen elementos como blogs personales, no utilicen Econopedia, Wikipedia, hablaré de ello más adelante también. Y les recomiendo que no utilicen programas de inteligencia artificial. Siempre lo advierto, siempre identifico los trabajos que están desarrollados con inteligencia artificial, tengo la metodología para hacerlo y todavía no hay el primer estudiante que me haya replicado, profesor, no apliqué inteligencia artificial cuando lo detecto. Así que la idea es que ustedes como futuros ingenieros aprendan, no que aprenda la máquina. Si no me dicen, lo colocan en la bibliografía y le pongo la nota a la máquina. La idea es que aprendamos a investigar y a desarrollarnos como ingenieros. La unidad temática 1 habla sobre el tema de la calidad y en ella tenemos como competencia específica analizar los conceptos relacionados con la calidad para la mejora en lo que son los procesos de en las organizaciones. Esta unidad temática número 1 está compuesto por todos estos puntos, en los cuales va a desarrollar algunos de ustedes en su trabajo en la sumativa número 1. Pero se trata de hablar sobre el significado de lo que es la calidad de ajuste de servicio, consideraciones económicas sobre la calidad, especificaciones y tolerancias, características de la calidad, etapas de evolución de lo que es la calidad, los precursores de la calidad, definición de lo que es control de calidad, sus etapas, lo que es calidad total y principios de la calidad total. Estos elementos no los vamos a utilizar todos en este presente video, o los vamos a desarrollar, pero están dentro de su material del sistema, que los invito a que le hagan lectura para que complementen su formación. Ahora, ¿qué es la calidad? ¿Qué es el control de calidad y el control estadístico de procesos? Tres conceptos que se utilizan muchísimo. Calidad es muy sencillo. Calidad es adaptación a las especificaciones de diseño. Repito, adaptación a especificaciones de diseño.
Quiere decir que si usted desarrolla una arepa y el diámetro de la arepa es 15 centímetros, esa es la especificación de diseño, 15 centímetros de diámetro. Cualquier otra cosa que mida 3,1 ya es un producto de mala calidad, porque calidad es cumplimiento o adaptación a las especificaciones de diseño. Ahora, si su diseño dice mide 15 centímetros más o menos 5 milímetros, ok, entonces yo tendré un rango de valores en el cual la arepa que desarrolle, mientras esté contenido en 15 más 0,5 eh, o 0,05 milímetros y 15 menos 0,05, mientras el valor del diámetro de esa arepa esté dentro de ese rango, tengo productos de buena calidad. Cualquier cosa que se salga de ese rango generará productos de mala calidad. Entonces, insisto, es adaptación a las especificaciones de diseño. Entonces, calidad no es que es bonito, calidad no es que se ve bien, no, calidad es cumplimiento de especificaciones de diseño. El control de calidad, eh, por el contrario, son herramientas, acciones o mecanismos que tienen como objeto identificar errores que pudiesen ocurrir en todo lo que son los procesos de la empresa y que buscan la eliminación de los productos o servicios que están en mal estado antes de que ocurran. Entonces, el control de calidad son herramientas que nos permiten entonces determinar cuando un producto está en calidad o no está en calidad. Quiere decir que está dentro de especificaciones o no está dentro de especificaciones. El control estadístico de proceso consiste en el empleo de instrumentos estadísticos para hacer seguimiento a la variación de un proceso o de un método de producción. Todo ello siempre con el objetivo de determinar desviaciones y prevenir los problemas de la calidad o de la mala calidad. Entonces, cuando hablamos de control estadístico, hablamos de empleo de instrumentos estadísticos para determinar esa variación eh, potencial en el proceso de producción. Y al final, todo esto ¿para qué? Para garantizar que los procesos industriales sean estándares, sean estables y que cumplan con los requerimientos de los clientes, que es por el cual producimos finalmente. Los beneficios que genera el control estadístico de procesos, bueno, uno de ellos es que mejora la productividad, ya que hace predecible el comportamiento de los procesos y con ello nosotros podemos determinar una mejor estructura de costos, por ejemplo. Mejora la calidad al poder reaccionar antes de que aparezcan defectos en lo que es la producción. También genera cumplimiento de especificaciones y mayor capacidad para lograr estándares de calidad cada vez más elevados. Minimiza los costos de producción por una reducción de procesos y desperdicios. eh, Genera mayor optimización de los recursos de nuestro proceso, aumenta la eficiencia operativa, mejora la capacidad de análisis dentro de la empresa, con lo cual se pueden tomar mejores decisiones también y impulsa todo lo que son el desarrollo de metodologías de lo que se conocen como mejora continua. El hacer que un proceso cada vez sea perfectible, sea mejorable y en forma continuada obtenemos más y más unidades en buen estado que cumplan con las especificaciones, o sea, que sean de calidad. Y finalmente, lo que se busca es generar niveles de satisfacciones elevados de nuestros clientes y reducir, por no decir llevar a cero, lo que son los reclamos de calidad, por mala calidad. Este es nuestro primer tema en forma muy, muy genérica. Repito, tienen que entrar a investigar y a leer más al respecto. Pero vamos a introducir nuestro segundo tema, que es el núcleo temático número 2. Este núcleo temático número 2, en esta parte del video, nuevamente hablaremos del plan de evaluación, la bibliografía recomendada y la unidad temática 2 que desarrollaremos es las herramientas del control estadístico para luego explicar nuestra actividad sumativa número 1. El plan de evaluación ya lo vimos anteriormente, estamos todavía en nuestra unidad de competencia número 1 y en la que decimos que se busca en esta aparte analizar las herramientas administrativas y estadísticas de control de calidad para todo lo que es la optimización de los procesos.
En este tema hablaremos sobre algunas de esas herramientas estadísticas, como son las cartas de control, el diagrama causa-efecto, el diagrama de Pareto, histograma, la matriz DOFA y la metodología de la tormenta de ideas. Todos estos elementos son seguramente conocidos por ustedes, no son temas nuevos que vamos a ver, sino que simplemente vamos a meterlo dentro del contexto de lo que es el control estadístico de procesos como herramientas que nos permiten medir elementos de calidad o no calidad. Acá tenemos unos libros más específicos de lo que es la recomendación de la bibliografía para esta parte de la materia. Repito, la pueden buscar por internet. Y vamos a hablar entonces lo que son las herramientas de control estadístico, eh, que consisten en la aplicación e implementación de algunos métodos estadísticos que nos permiten vigilar, controlar, monitorear un proceso y asegurar que el proceso arroje o produzca unidades en buen estado, productos conformes o productos de calidad. En otras palabras, básicamente son métodos que nos ayudan a la resolución de problemas y a obtener procesos de mejora continuada en nuestra empresa. En ese contexto, se estudian 6 metodologías que las mencioné anteriormente: la carta de control, el diagrama causa-efecto, el diagrama de Pareto, los histogramas, la matriz DOFA y la tormenta de ideas, que nos permiten entonces, dependiendo de cómo yo dispongo de la información, poder aplicar alguna u otra, o de lo que me sienta más cómodo en trabajar en un momento determinado. La primera de ellas son las cartas de control, que es la que tenemos acá. En ello, a través de fórmulas estadísticas, nosotros podemos encontrar un valor central de un conjunto de datos, y ese valor central determinar un rango en el cual se generan unidades en buen estado. En nuestra arepa el valor central era 15, el valor límite superior era más o menos 0,05, perdón, más 0,05, y el límite inferior ese 15 menos 0,05. Todas las unidades, si yo las pesaba, mejor dicho, medía el diámetro en esta escala de Y, yo podía obtener elementos cada vez que me diera una arepa que estuvieran dentro de ese rango, generaba arepas de calidad, de buena calidad. Si encontraba algún punto que se saliese de ese rango, eso es un punto fuera de control, eso es una unidad en desperdicio, eso es una unidad que no cumple la calidad establecida. Entonces, es una forma rápida de ver si mi proceso está en control o está fuera de control. Luego tenemos el denominado diagrama causa-efecto, también conocido como diagrama de espina de pescado o diagrama de Ishikawa, gracias a su autor, en el cual tenemos un efecto cualquiera y ese efecto lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar a través de 5 procesos. Uno es la capacidad de servicio, el método empleado en ese proceso, la mano de obra requerida en ese proceso, el equipamiento requerido y todos aquellos factores del medio ambiente que afectan mi proceso. Puede haber más elementos de análisis, puede haber más elementos. Puede ser que alguno de estos no se considere, puede ser que alguno no se considere. Lo importante acá es que a través de la definición de una causa, esa causa tiene una serie de elementos que alimentan esa causa y que originan que el efecto que tengamos se potencie, crezca. La idea es con este diagrama que una vez que nosotros identifiquemos cuáles son esos elementos que afectan la mano de obra, el ambiente, el equipamiento, la capacidad de servicio del método, nosotros podemos tratar de resolver ese elemento de tal forma que este efecto disminuya o desaparezca. De eso se trata. El detectar causas y efectos o mejor dicho, determinar causas que generan efectos y que son posiblemente elementos de análisis para su eliminación y con ello impactar menos o dejar de impactar el efecto estudiado.
Luego tenemos el denominado diagrama de Pareto o diagrama ABC también, como se le conoce. El diagrama de Pareto está basado en un comentario escrito por Goffredo Pareto, si no me falla la memoria, en 1700 y tanto, en que él decía que el 20% de la población tenía el 80% de los recursos de la población. Esto quiere decir que muy pocos tenían mucho dinero. Y eso es un efecto que se traslada a nuestros días todavía. Más sin embargo, con el tiempo se le denominó la curva de Pareto a lo que se le conoce como análisis ABC. Pocos productos que tienen un alto impacto, algunos productos que tienen un impacto mediano y muchos productos que no tienen muy poco impacto. Si lo veo acá, decimos que el 20% de los artículos genera el 75% del efecto que yo estoy estudiando en un momento determinado. Usualmente son los costos. O si yo digo que los costos de mi proceso se ven afectados por estas causas A o por estos elementos A, eso, determinar esto inmediatamente reduciría este 75% de efecto sobre el costo, por decirlo de alguna forma. Se puede estudiar de muchas formas. B van elementos que van del 75 al 95. Y estos elementos, entonces, permiten en un momento determinado un rango más amplio de productos que se analicen y tienen un impacto medio. Pero definitivamente, importante es identificar los productos que su análisis, no pierdo tiempo en su análisis, porque realmente impactan mucho dentro de mi proceso. No quiere decir que me olvide de ellos, sino simplemente que los estudio más alejados en el tiempo o lo veo con menos precisión, porque ya sé que si yo taco el 80% o el 75% de mis procesos, simplemente analizando mis productos A, y con ello soy más efectivo que analizando muchos productos para reducir un 5% nada más. De eso se trata. Luego tenemos los denominados histogramas de tiempo perdón, histogramas de frecuencia, quise decir, disculpa. En este caso tenemos un ejemplo de histograma de tiempos de llamada, pero realmente lo que refleja es la frecuencia con que ocurren las llamadas telefónicas. A medida que tenemos 0 a 10 segundos, por ejemplo, se sucedieron dos llamadas en ese periodo. Entre 10 segundos y 20 se sucedieron 6 y así voy describiendo el comportamiento. Si se fijan, esto es muy similar a una curva normal. En algunos casos es una curva diferente a una normal, pero que refleja particularmente los tiempos de llamada en una curva denominada curva de Erlang. Y lo que busca es simplemente determinar en qué periodos se sucede más un fenómeno. Si yo veo acá, yo digo que entre los 20 y 30 segundos se sucede el mayor número de llamadas. Luego tenemos la denominada matriz DOFA. La matriz DOFA describe ambiente interno y externo a un proceso o un problema estudiado. Dentro de los elementos internos vamos a estudiar su fortaleza, qué lo hace fuerte, las debilidades, qué nos hace débil. Pero desde el punto de vista externo, las oportunidades que tenemos fuera en ese mercado y las amenazas de que ese mercado me afecte. Por ejemplo, la devaluación es aspecto externo que me amenaza mi proceso, pero mi empresa tendrá fortalezas o tendrá debilidades para esta amenaza. Eso es parte del análisis que se hace. Y se hacen análisis cruzados, oportunidades contra fortaleza, oportunidades versus debilidades, amenaza versus fortaleza y amenaza contra debilidades. Esto nos entonces permite determinar diferentes tipos de estrategias para esas causas determinadas, poder en un momento determinado tratar de reducirla o de desaparecerla de ser posible. Y por último tenemos nuestro método de tormenta de ideas. La tormenta de ideas es básicamente reunimos ante un problema común a una serie de personas y le preguntamos qué opinas de X, siendo X el problema estudiado. Cada quien da su opinión. Esa opinión se anotan, se van anotando, sean buenas o malas. No se filtran, sino simplemente se reflejan.
Luego de ello, se analiza cada una de ellas y se efectúa la posterior depuración de esas ideas en función de lo que en un momento determinado se esté estudiando o el problema estudiado. Estas metodologías entonces generan una serie de beneficios. Entre los beneficios de estas herramientas del control estadístico de procesos tenemos que nos permite mejorar la productividad, ya que hace nuestro proceso predecible, mejora la calidad a poder reaccionar antes de que aparezcan defectos en la producción, reduce los costos de rechazo o de devoluciones internas y externas, lo que se denomina los reprocesos, y las inspecciones. Proporciona un lenguaje común para el análisis de desempeño de un proceso. Mejora nuestra productividad maximizándola por unidad fabril. Genera mayor eficiencia operativa. Reduce la necesidad de inspecciones manuales. Ayuda a mejorar los indicadores de la calidad de la empresa. Distingue las causas especiales de las causas comunes y genera mayor satisfacción de nuestros clientes. Todos estos elementos entonces generan la importancia de por qué estudiar el control estadístico de procesos. Ahora, todo esto visto que está más ampliado en el sistema y del cual ustedes deben hacer su investigación, lo vamos a reflejar a través de una actividad sumativa que es la número 1, que es de tipo ensayo, y que básicamente después de analizar los contenidos de la unidad 1 y 2, nosotros vamos a estudiar lo que es la calidad y algunas de sus herramientas utilizadas. Este ensayo debe presentar una mezcla entre lo que es fuentes consultadas y aporte teórico, explicativo y reflexivo, porque el ensayo se escribe en primera persona. En su construcción deben tomar en cuenta los siguientes puntos. Debe desarrollar una línea de tiempo con un mínimo de 8 conceptos de calidad según autores reconocidos en el área de calidad. No me vengan con conceptos políticos, por favor. Conceptos del área de calidad. Estamos en control estadístico de procesos, no estamos en política. Desarrolle en una línea de tiempo la historia de la calidad desde los años 80 hasta el presente. Muestre por lo menos 12 eventos. Vamos al 2025. ¿Ok? Entonces, refleje por favor desde los años 80 hasta el presente por lo menos 12 eventos. Al aplicar programas de calidad, ¿se obtienen ahorro o se incrementa el costo? Una pregunta. Explique con un mínimo de una cuartilla o página el desarrollo de su opinión. Para ello, obviamente, tiene que leer. Elabore una tabla comparativa en que define cada una de las herramientas de la calidad empleadas en el control estadístico, que indique sus ventajas y desventajas. Desarrolle sobre los diagramas de dispersión. Explíqueme cómo se elaboran y las aplicaciones prácticas de lo mismo. Y por último, describa cómo se crea un diagrama de Pareto paso a paso. Adicionalmente, a ese contenido teórico que usted ha desarrollado en su ensayo, va a generar un ejercicio sobre cada una de las herramientas de calidad investigadas, cuyos temas sea ahorrar para realizar un posgrado. Bajo esa premisa, usted, de las herramientas de control de calidad que investigamos o que hemos visto, usted va a desarrollar un ejercicio a mano de cada uno de ellos. Este ejercicio, usted lo va a capturar, le va a tomar una foto, le va a colocar su nombre, su firma, etcétera, y lo coloca en su trabajo Word, que es la forma de entregar la tarea. Importante, el trabajo solicitado es un ensayo. Debe seguir las pautas señaladas por la UBA para la realización de ensayos académicos. En el foro de anuncios yo les dejé aclaratoria a los trabajos, ahí le entra un poquito más de detalle de cómo deben presentar este trabajo. Se indica que todo ensayo lleva una introducción y una conclusión, pero las mismas se insertan dentro del contexto de desarrollo del trabajo. ¿Qué quiero decir aquí? ¿O qué es lo que implica un ensayo? Si nosotros, voy a poner un ejemplo de la literatura, el título ensayo sobre la ceguera de Saramago. Si el título es ensayo sobre la ceguera, nosotros empezamos a escribir sobre lo que es la ceguera. Y en esa primera parte de ese ensayo nosotros vamos a introducir el tema y decir cómo hacemos las cosas, cómo vamos a estudiar la ceguera.
pero no le colocamos un título o un subtítulo que diga introducción. Seguimos con el desarrollo de nuestro trabajo y al final no digo conclusiones, no es un subtítulo, sino simplemente empiezo a hablar de los diferentes elementos que he concluido del trabajo, pero repito, sin utilizar títulos. Todo ensayo es desarrollado en primera persona, por favor. Es una reflexión personal. Usted lee y después de leer se dedica a escribir. Si es necesario incluir alguna cita textual, la misma debe ser referenciada con las normas APA. En ningún caso se aceptan líneas de trabajo y aquí voy a leer textual lo siguiente. En cuanto a las referencias bibliográficas, se deben utilizar fuentes confiables de investigación del área de la psicología, páginas web genéricas como Wikipedia, Econopedia, y normalmente todas las que terminan en pedia, blogs personales u páginas generales de información similares y fuentes de investigación con inteligencia artificial, no son fuentes confirmadas o veraces para estudios formales. Son fuentes informativas de recopilación de información. Por lo tanto, no pueden ser utilizadas como fuente de investigación o captura de información. Espero que haya quedado claro este punto. Debe describir las fuentes según las normas APA. Actividades sugeridas para el aprendizaje autónomo. Realice un recorrido secuencial por la unidad de estudio y por cada una de las sesiones del curso. Elabore conclusiones con base a las lecturas realizadas. Haga la lectura de la unidad Herramientas de Control Estadístico en el archivo en el sistema titulado Control Estadístico de Procesos que he elaborado. Ahí tiene un buen resumen para estudiar. Investigue y visualice videos en YouTube sobre conceptos de la calidad, calidad de productos y servicios, costo de la calidad, tolerancia, especificaciones de calidad, características de la calidad, etapas de evolución de la calidad, precursores de la calidad, control de la calidad, etapas de control de calidad y sobre calidad total. Cada uno de estos títulos es un video de YouTube. Puede entrar a un tema que le interese complementar, no necesariamente debe entrar a todos. Recomendación, si puede, hágalo para todos, para una mejor fijación del conocimiento. Investigue y visualice videos sobre herramientas de control estadístico, cómo hacer una carta de control en Excel, diagramas causa-efecto, diagramas de Pareto, histogramas de frecuencia, matriz DOFA y tormenta de ideas. Todos los resultados de esta sumativa se comunicarán en un documento Word que está conformado por una portada institucional de una página, por favor, desarrollo mínimo de 10 páginas y referencias en formato APA, mínimo 5 fuentes o una página. Fíjense que no estoy limitando, eh, perdón, se me fue aquí el mouse. Entonces, debe desarrollar, repito, una portada institucional. No quiero, por favor, paisajes de Guri visto en el atardecer. Desarrollo mínimo de 10 páginas. La referencia en formato APA, mínimo 5 fuentes, una página. Los criterios de evaluación, contenido 15 puntos, análisis 15 puntos, presentación 15 puntos, desarrollo de ejercicio 15 puntos, sigue instrucciones 10 puntos, introducción 10 puntos, conclusiones 10 puntos y uso de fuentes bibliográficas en la investigación 10 puntos que en su total suman los 100 puntos de evaluación. Recuerden que eso vale el 50% de la nota. Les recomiendo por favor lean los instrumentos de evaluación, no pierdan puntos por no leer lo requerido en la rúbrica sobre cada uno de estos puntos. La fecha de entrega inicia el 10/6, cuando inició nuestro proceso, y cierra el 1/7. Hora de Venezuela. Recomendación, hágalo hasta el día anterior. No deje para última hora por efecto de luz, de internet, etcétera. Pierda la materia por no entregar a tiempo. Cualquier duda, inquietud, pueden venir a través del foro. La mensajería siempre está abierta para cualquier inquietud y los encuentros síncronos que realizamos. Acá tienen mi Twitter, mi Instagram en un momento determinado si quieren información adicional. Y no me queda más que darles las gracias por compartir este espacio. Reiterarles que estoy a su disposición plenamente para que aclarar cualquier duda que tengan, orientarlos en la elaboración del trabajo, para lo cual requiero que establezcan el contacto.
y con todo gusto ayudarlos a transitar una materia muy hermosa que se utiliza mucho en los procesos productivos y que es parte del campo de trabajo que pudiéramos tener como ingeniero. Dicho esto, los espero en la próxima sumativa, perdón, en la próxima encuentro síncrono que es la próxima semana. Hasta la próxima.